Bueno, acá estamos. Me voy a animar finalmente a empezar a introducir toda una corriente de pensamiento que estoy teniendo hace mucho tiempo. Y estas semanas quizás me puse a bajarlo, ¿no? Como ordenarlo. Y me empecé a dar cuenta como una cosa se linkeaba con la otra. Entonces decía, esto puede empezar así para después presentar lo otro. Digo, porque en el fondo el tema es mucho más vasto. Da para un ensayo, da para una tesis. Y a mí me divierte ir acercándome a poquito a distintos conceptos, distintas formas, para empezar quizás a generar ese universo de entendimiento que en algún punto puede ser una de las capas de interpretación que yo tengo de las cosas. Qué pesada. Voy. Hoy quiero hablar, para introducir un tema, lo que es conocerse uno mismo. Conocerse a uno mismo. Hoy se habla un montón de esto, ¿no? Como de esa búsqueda, de ese encuentro, de ir a terapia, de conocer los formatos y las herramientas de cada uno y cómo uno tiende a administrar las cosas y todo. Que me parece espectacular porque inaugura todo un recorrido súper interesante. No solo en la complejidad de uno mismo, sino también en ese espejismo de si yo soy así conmigo mismo, imagínense lo que es el otro. Digo, por lo menos para entender la dimensión completamente inaccesible de lo que es el conocimiento. O sea, qué es conocer al otro y qué es conocerse uno mismo. Y a mí me parece que es súper interesante que se presente esta idea, que ya está hace mucho tiempo, más que nada porque si se dejó de buscar la respuesta en cosas ajenas, ya sea en sistemas... por ejemplo, antes se podría pensar la monarquía como una ejemplificación, ¿viste?, de orden, o la religión. Hoy en día los grandes relatos están en algún punto en crisis, o por lo menos están más secularizados. Entonces el foco está mucho más puesto en el ente, o sea, en el yo. Pero como que trato de indagar un poco en qué se trata esto de conocerse uno mismo, y a mí me resulta una tarea imposible. Y no es de un fatalismo total, sino que entiendo al ser como algo que está en completo movimiento, transformación, rediseño constante. Entonces cuando uno intenta decir, me conozco a mí mismo, pareciera ser como que es una tarea que produce que eventualmente se llegue a algo concreto, y a mí me parece que el ser justamente excede lo concreto. O sea, tiene múltiples caras, múltiples formas, múltiples capacidades de ser. Me parece mucho más interesante pensar entender que el conocerse a uno mismo en el fondo es una acción súper interesante para vivir. Digo, estamos en permanente conversación con eso, pero con una cierta, un cierto entendimiento de que eso es una tarea inaccesible. Entonces creo que en el fondo conocerse a uno mismo se trata mucho más de esa pulsión de querer acercarse a algo que pareciera que es posible, pero en realidad no lo es. Y estar en armonía con ese flujo deforme del que hablamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Ortega y Gasset es un filósofo español, ya falleció. Hay una frase que en mi casa se utilizó mucho, y yo siempre la tengo ahí, que él dice, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Entonces es entender el yo en pos de los contextos. Tenía un profesor de teatro que decía, uno nunca sabe quién es hasta que tiene la acción que se lo demuestra, y daba el ejemplo de que uno no sabe si puede matar hasta que le matan un hijo, o hasta que lo que más ama está en guerra. Definitivamente hay algo de los contextos que son como escenarios que nos van mostrando distintas partes de nosotros, porque de la misma manera que una persona habla de los roles, ¿no? Yo en el trabajo, yo en la familia, yo en mi grupo de amigos, uno va teniendo esos roles, en el fondo va descubriendo esas partes de uno que son justamente partes de uno, y que en la totalidad de la definición de yo soy queda corto. Pareciera ser reduccionista definir siento que hablo de esto y aparece la frase del chino
del Chino Darín, que bueno, era más de chamullero. Pero acá hay algo de que creo que el ser en algún punto es independiente de la definición con palabras. O sea, quizás el ser se puede entender mucho más desde la experiencia, del conocer, que de algo que se puede ordenar. Siento que es algo que excede la razón, porque creo que de la misma, también introduciendo el tema como del inconsciente, que no fue algo que estuvo en toda la historia de la humanidad tan claro, entender que hay cosas que uno hace, que no necesariamente entiende de dónde vienen, que se puede encontrar esa causalidad en algún lado, pero definitivamente ni siquiera controlamos tanto nuestro cuerpo, no controlamos tanto nuestra biología. Digo, ya de por sí ser mujer es tener un ciclo menstrual que bueno, tiene su ritmo, tiene sus formas, las hormonas van, vienen. En el fondo uno va permanentemente acercándose a actitudes, administraciones de uno mismo, pero después como aparece la frase de uno puede cambiar, yo creo que hay una tensión constante entre descubrir quién uno es y quién querés ser. Porque yo sí creo que hay cosas que uno tiene la capacidad de poder educar. Creo que de la misma manera que uno administra el mal, administra el bien. Creo que uno elige de qué manera se quiere relacionar con el tiempo. Digo, la persona, típica persona, como, no, yo soy un colgado. Podés no serlo. Si tu tendencia es ser colgado, genial, es una tendencia, tenés la capacidad de no serlo si quisieses. O, o todas esas cosas. Y por eso, como esto en el fondo es para introducir este tema tan complejo de la identidad, que hoy en día está puesto en el discurso, como que uno tiene que saber quién es. Y yo creo que entiendo de dónde viene, pero realmente creo que es imposible. Y no por eso hay que rendirse en esa búsqueda, que creo que es fascinante la búsqueda de ir acercándose, de ir en ese viaje de permanentemente voy conociendo cosas de mí. Pero, ¿qué son esas cosas de mí? ¿Son cosas móviles? ¿Son cosas que están desde siempre? Es muy complejo. Entonces, esto tengo anotado, porque esto tiene que estar organizado. Es salirse de la idea de que conocerse uno mismo es algo rígido, es algo fijo, es algo estable. Es el punto en la mitad del mundo al que uno va y lo conoció. No tiene esa línea, y a nosotros nos cuesta porque somos seres racionales y en algún punto estamos permanentemente tendiendo a esa frase que te ordena, ¿no? ¿Quién creó el mundo? Bueno, al que le dicen Dios, se le ordenó algo del relato. ¿Cómo hacemos para lidiar con esa incomodidad de no poder ordenarse? ¿Y por qué aparecen cosas como, por ejemplo, hay una película de Kiarostami que se llama Close Up, que para mí es por lo menos una linda introducción para empezar a pensar estas cosas, que habla mucho de yo soy abogado, yo soy panadero, yo soy médico, ¿no? Como estas cosas del oficio que en el fondo dan mucha información de uno, ¿no? Pero digo, yo puedo haber estudiado medicina y no necesariamente identificarme como médico, porque no lo ejerzo. Por ejemplo, yo estudié dirección de cine y no soy directora de cine. Dirección de cine, fue la carrera obvia, pero directora de cine es una persona que hace películas y yo no hice películas. Que puedo tener el potencial de genial, pero digo, hay algo en esa definición que en algún punto, se rompe. Digo, no, nada que ver. De la misma manera que si decís, yo soy deportista, no lo soy. O también es interesante pensar la gente que ejerce muchas cosas que no necesariamente es, ¿no? Una persona que, no sé, podés tocar la batería y romperla con eso, y no necesariamente ser artista. Esto lo digo bastante, y lo digo bastante con ese ejemplo. No sé por qué, debe ser mi imaginario que está con algo, porque siempre caigo ahí y digo, qué loco. Creo que hay que me lo digo a mí, porque yo soy muy como de eso, ¿viste? De la verdad, de la honestidad, de conocer esa parte. Y creo que hay algo de la armonía con lo disconforme, con lo deforme, con lo incómodo,
y entender o sea, el título de la novela, conocerse a uno mismo, es un viaje que recorre la imposibilidad. Obviamente uno va reconociendo cosas que hace, digo, no hay dudas, tiene sentido en un porcentaje, pero estoy yéndome como algo un poco más grande para decir, creo que en el fondo uno tiene que entender que uno va haciendo con las cosas, y si las cosas se van moviendo, uno se va moviendo con eso, y que no pareciera, viste, como... Es muy loco igual, porque necesitamos ese orden. O sea, ¿por qué sirve? Como, yo no entiendo nada de astrología, ¿no? Pero entiendo de Piscis, porque yo soy pisciana, y algo, ¿viste? ¿Qué signo sos, Piscis? Pareciera que hay información de mí que está ahí dispuesta que quizás yo no la podría dar, digo, y simplemente es como ese entendimiento dado. O eso, o yo y los oficios, o yo y las creencias, ¿no? Como que en el fondo, ¿por qué uno busca permanentemente esos intentos de definición? Porque definirse es tan complejo que necesariamente se agarra de etiquetas ajenas para ordenar algo de lo inordenable. Qué rebuscada, ¿se entendió? Y esto lo linkeo mucho también con las cosas mucho más grandes de uno. Por ejemplo, una de las cosas que estudio mucho es la relación con las grandes causas, ¿no? Desde los partidos políticos, desde cosas medioambientales, desde causas de género, causas de guerra. Digo, viste, hoy en día lo que es el movimiento de masas respecto de causas es algo que está muy vigente. Y la verdad es que no sé cómo funcionaba antes. Yo, obviamente, digo, post 1950 puedo identificarlo, y mismo siglo XX también, pero no sé cómo era antes, la verdad. Quizás eso me falta saber. Pero digo, Harari, un escritor, un historiador, dice mucho que uno busca ser parte de ciertas causas, primero justamente por este movimiento de algo más grande que venga como a definir algo de lo mío, ¿no? Como esa intersección. Y por otro lado, algo de lo insoportable que es el tiempo, y entender que lo que somos es algo que, digo, es y seguramente no sea, porque, digo, no somos infinitos. Entonces, en algún punto es ser parte de algo eterno, ¿no? Como, digo, quiero inaugurar este tema porque siento que a medida que vaya hablando en ciertos videos voy a ir conectando puntos. Pero es... Justo tengo una amiga que siempre me hablaba que su interés más grande era el ente, ¿no? El ente como el ser. Y alguna profesora de literatura, que yo no sé si me lo inventé, yo seguro me lo inventé, pero había algo del relato que me interesaba, que en algún idioma, que no sé cuál, ella decía que el verbo ser no tenía ni pasado ni futuro. Y había algo muy potente en eso, porque, claro, el ser en presente es cuasi igual que yo y mis circunstancias. Digo, es imposible. Digo, Nietzsche también hablaba muy... Ay, hoy estoy nombrando mucho autor. Parezco súper culta. Como que creo que Neke Homo, que es un libro de Nietzsche, él tiene yo y el ambiente, yo y la alimentación, ¿no? Como respecto de cosas. Qué loco, porque, viste, yo soy una persona, por ejemplo, que soy hiper social. Es muy loco porque además estoy hablando de esto y permanentemente es el soy, ¿no? Pero digo, entendiendo el soy como este juego constante entre yo y las cosas, y que este juego puede ser distinto. Como hay algo de... Cuando se dice mucho como que cuando la gente migra, bueno, se integra en algún punto, se asimila en una nueva cultura, y bueno, eso resalta cosas de uno, y no necesariamente lo que resalta en su país de origen. O pensar, digo, esto, yo soy una persona súper social, que puedo estar hablando con un montón de gente, pero también soy una persona que puede estar 2 días encerrada en su casa, en su mundo interno, feliz. Soy las dos cosas. ¿Qué decís? ¿Soy ermitaño o soy social? Yo no me identifico mucho con ninguna, porque a la social le falta una parte, ¿viste? Y en el fondo lo que termino haciendo es bajándome, decir, ay, ¿viste? Bueno, ¿vos quién sos?
Y sabes que te quiero pegar una cachetadita, porque no. Porque siento que no tiene tanto sentido. Creo que es mucho más interesante la pregunta de ¿qué haces en tu semana? ¿Cómo está organizada tu agenda? Che, ¿y vos qué sos? Como si yo te tuviese que decir, yo soy productora, ¿viste? Como algo de eso, que además tenemos, además, esto me acaba de bajar, tenemos una, y lo digo porque yo estoy en esta lucha, no es que estoy como observando cosas que noto permanentemente, y como si muchas veces decir algo te colocara en un cierto lugar, muchas veces de esa seguridad, que en el fondo da la inseguridad de decir, no sé qué soy, ¿viste? Como que soy yo, casi que mi nombre es lo que me define. Creo que a mí lo que más me define es quién sos, y bueno, soy Paz Irigoyen y dedicarle tiempo. Dedicarle tiempo a conocerme porque no sé de qué manera me puedo presentar rápido a vos. Lo que es el CV, ¿no? En el fondo es, bueno, te cuento un recorrido, la conclusión la sacás vos. Pero hay algo de, esto igual porque es muy mi ambiente, pero como, no, yo soy, y también es la forma, quizás es el relato que tengo en mi cabeza, ¿no? Pero como si yo soy fotógrafa, te colocara en un lugar como de algo, ¿no? Y en el fondo es, a mí me interesa mucho más decir, listo, genial, vivís de la fotografía, bárbaro. ¿Quién sos con eso? O sea, ¿qué te pasa cuando sacás una foto? ¿Qué pasa con la foto que sacás? ¿Qué pasa si separo el fotógrafo de... Y como todo, Dios mío, qué pesada, porque es como que voy hablando y voy reconociendo que en el fondo son como los mismos lazos de todo, pero un poco es abrir la temática de la complejidad del ser, la complejidad del otro, ¿no? En esto pensando en las parejas o en las amistades, en las familias. Imagínate una sociedad que son millones y millones de otros y de yos. Me resulta, justo leía una frase, bueno, un escritor que decía, yo siempre estoy en guerra entre yo y el otro. Hablando de, bueno, muy Borges. Hoy estoy en algo, porque nombré a mucha gente que, bueno, quizás es un tema que estoy estudiando hace tanto tiempo y no sabía cómo nombrarlo, que tengo como muchos autores que me iban tirando pistitas, ¿viste? Por dónde ir. Pero no me parece menor observar eso, ¿no? Como... Después estoy pensando como en cosas con mis amigos, ¿no? Como... Yo tengo un amigo que no le gusta tanto que lo abrace y yo tengo ganas de abrazarlo todo el día. Y él dice que no es así, que no le gusta, y yo creo que a veces le gusta. Y digo, o pensando en esto de soy vegetariano, no sé qué, y yo tenía una amiga que en un momento fue lo más vegano, y de repente decía, qué condena, ¿viste? Porque digo, soy vegano, entonces el otro está viendo que comes, que no comes, puede no estar mirando, pero ponele que está mirando. Es mucho más fácil decir, no como tanta carne, ¿no? A esto de, no, yo soy ovo vegano y no sé cuáles son las derivadas. Yo pasé por todas. Y dije, ¿qué es esta cárcel? Y no tenía ninguna causa muy específica. Dije, me retiro. Digo, probé. Pero digo, qué loco, porque muchas veces esas definiciones que creemos que nos están liberando porque nos están colocando en un lugar, muchas veces terminan siendo condenas. Y en el fondo todo viene a evidenciar, no es ni el bien ni el mal, viene a evidenciar que conocerse uno mismo es una tarea compleja y es una tarea que nunca se realiza. Yo creo que es la pulsión constante de ese viaje, porque es ir entendiendo cosas, pero creo que por sobre todas las cosas hay que entender que eso no se termina de cerrar nunca, que es literalmente como la acción lo que tiene sentido, ese hacerse las preguntas, sacar alguna conclusión, pero entender que esa conclusión puede cambiar, que la pregunta puede cambiar, que uno puede ser en una época de una manera y le pasa algo trágico y cambia. Yo siempre me pregunté cómo sería si hubiese tenido... Yo no tuve ninguna muerte cercana, muy cercana, que me haya marcado tanto. Y siempre me da curiosidad quién sería yo en reacción a eso. Porque creo que puedo ser de múltiples maneras.
Y también hay un juego, uy Dios, no para de hablar, pero también hay un juego algo como de cuando uno se va del lugar conocido y juega a ser alguien distinto. Y, uy, Dios mío, lo voy a volver a decir, pero Shakespeare, que no conozco tanto Shakespeare, lo he leído un par de veces, entiendo más de teoría que otra cosa, pero tiene una frase que es, todo el mundo es un escenario, all the world's a stage, todo el mundo es un escenario y somos todos actores en él. Maravilloso. Maravilloso, porque en realidad es eso. No tenemos tanta idea. Somos mucho más normales de lo que pensamos. Y complejos, pero se entiende. La dejo ahí porque voy a aturdir. Me aturdí a mí misma. Pensémoslo, charlémoslo. Voy a seguir hablando de esto, no hoy.